Buenas. Evi, ¿nos querés contar el número que a vos te encanta? Sí, porque bueno, ya están te digo, las opiniones a full. Gracias por estar participando. Si querés dejar tu opinión o querés dejarle una pregunta a nuestra invitada del día, 11 39 36 66 55, audio o escrito, no hay problema. Y si no, a través de YouTube en vivo, a través de Sí Juro ARG, también nuestro canal de YouTube, y nos puedes seguir en las redes, en Instagram y en vivo o sijuro.ok. Y estamos. Perfecto. Estaba terminando de preparar el setup de jugo de agua. Y este es el backstage. Esto es todo lo que no se ve, que hoy ustedes lo vieron, porque somos así de transparentes. A veces se ve, a veces no, pero nosotros somos naturales. Y esto no es vino, por favor, no, porque me preguntaron qué toma Agustín. Es jugo de manzana. Pará, en el colegio me cargaban, me decían que era pis. Bueno, pará, vamos a... Hay olor a pis, va a empezar alguien ahora. Si viene la reta. Bueno, teníamos unos comentarios nuevos que surgieron. Hechos Arcanos nos comenta, dice: yo creo que estas elecciones hay que prestarle atención a los que no van a votar. Milei tenía un discurso disruptivo en campaña, pero me parece que se amoldó a todo el juego de la política sucia. Toto Logotipo dice: Milei ya no es el mismo, se dejó influenciar. La verdad me duele porque le creí mucho. Y bueno, después ya llega Bacho Quilombolandia, que dice: hola gente, ¿de qué me perdí? Bueno, andate para atrás y mirate todo lo que pasó recién, porque nos prendimos fuego un poquito. Y si no, quédate, que ahora va a estar, como decimos acá, toda la verdad de Rebeca Fleitas, legisladora de Cava, que está ahora peleando por su reelección. Bueno. No, ya está, tranquilos, no pasa nada. Estas cosas las van a ver con todos, ¿eh? De hecho, queremos tener a todos los invitados de todos los partidos y bueno, y justamente apelar al ojo crítico. No se asusten, no pasa nada, no nos pasamos de bando. Acá no panquequeamos, ninguno tiene un apellido masista ni nada por el estilo. Así que, dicho esto, yo creo que hay que recibirla, divina ella acá, que se ha venido en el Día del Paro Nacional a charlar con todos nosotros. No, y recordemos también una cosa, nosotros estábamos hablando con Rebeca para ver de hacer una entrevista más adelante, que sí, que no. Estábamos ahora con lo que pasó, lo que les dijimos de que hubo un problema personal de Caruso. Adelantamos la entrevista de Rebeca y hoy la tenemos acá, se brindó, vino, día complicadísimo para que venga y vino igual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con nosotros, ya la presentamos. Rebeca Fleitas. M aquí. Aquí estoy. Gracias por la invitación, Agus. Es cierto, lo veníamos charlando, pero bueno. Sí. ¿Te acordás que yo te dije en la semana, mira, se me bajó una actividad, estoy disponible? Claro, porque estabas ahí también con los horarios. Sí. Bueno, para presentarla brevemente, igual ella también ahora vamos a estar conociéndola y descubriéndola, sobre todo los que no la conozcan en profundidad. Rebeca Fleitas es legisladora, en este momento en ejercicio, termina el 10 de diciembre su mandato, que lo obtuvo en 2021. En la campaña de Javier Milei, como les contamos un poquito antes, y ahora está en la lista de vuelta, la de La Libertad Avanza. Ella estuvo en la lista de La Libertad Avanza 2021, ahora de vuelta en la de La Libertad Avanza en 2025 para las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, para volver a renovar su banca de legisladora, de diputada por la ciudad. Rebeca es, entrerriana de nacimiento, pero ya igual en Cava ya tiene historia, ya es porteñísima, no sé. Hace 9 años. 9 años. Sí. Yo me pensé que eran 12. No, todavía no cumplí la década. Y 9, vos te viniste... 2016. Sí, pero digo, vivir, estudiar, trabajar, ¿qué te trajo en principio acá a la capital? En principio, trabajo y amor. ¿Amor? Yo terminé de estudiar en Entre Ríos y obviamente una vez finalizado el estudio era el siguiente paso, ¿viste? De si quedarme en la provincia o venir a probar suerte a Capital Federal, que es lo que optamos muchos del interior cuando terminamos de estudiar, porque la verdad es que acceder al empleo privado a veces se dificulta, sobre todo en Entre Ríos, que tiene muchísimo empleo público. Entonces era muy difícil, si bien yo trabajaba en Paraná, trabajaba siempre en negro, o sea, esto no lo sabe mucha gente, trabajé mucho tiempo en radio, hice 10 años de radio en distintas radios en Paraná, trabajé en producción televisiva también, de Canal 11, allá en la ciudad donde vive toda mi familia, viven en Paraná. También trabajé 10 años como promotora. Ese fue, digamos, mi primer trabajo donde, digamos, yo tenía un ingreso mientras estudiaba en la facu. Creo que muchas hemos hecho eso.
Pero siempre tranqui, viste, con empresas privadas. Sí, todo sector privado. Todo sector privado, siempre. Repartir folletos, todas esas cosas que por ahí no gustan. Pero lo hacía, la verdad que me gustaba, trabajé un montón. Vos la carrera, la primera que haces es comunicación social. No, en realidad yo cuando empiezo abogacía. Abogacía. En Santa Fe. Lo dejé. Y vos fíjate el vuelco de la vida, yo siempre le decía a mamá de chica, yo voy a ser abogada. Sí. Y cuando empecé a estudiar, bueno, digo, el movimiento del estudio, yo vivía en Paraná, estudiaba en Santa Fe, ingresaba a las 8 de la mañana, volvía a mi casa a las 11 y pico de la noche, me iba a buscar a mi madre a la terminal para que no volviera sola, y eso era un constante, viste, un año que por ahí dije, no es lo mío, no es el camino que quiero, y volqué rotundamente mi camino y mi formación hacia la comunicación social. Claro. Y ahí, bueno, estudié en la Universidad Nacional de Entre Ríos, me recibí. Luego, cuando vine acá, en pandemia, decidí estudiar nuevamente, me recibí de locutora nacional. Digo, yo siempre laburé en radio, pero no tenía la matrícula oficial de locutora. Así que en la pandemia aproveché a estudiar locución nacional y especialización en comunicación convergente. Me recibí en el 2021 y actualmente estoy estudiando, ya estoy finalizando una tesis que la presento ahora en fines de mayo, para recibirme en una licenciatura en negocios de diseño y comunicación. Muchísimas ganas de estudiar. A mí me encanta siempre seguir formándome, me parece que es muy necesario. Además es rico para el corazón, para la mente, siempre tener mucha más formación, porque aparte uno siendo funcionario público tiene que tratar de dar lo mejor para el ciudadano. Y yo creo que la formación es una parte importante que deberían tener todos los funcionarios públicos. Rebeca, ¿vos haces política desde 2021 o habías hecho política antes en algún momento de la vida? ¿A qué te dedicabas también antes de hacer política? No sé, contanos un poco. Política hice cuando vine a Capital Federal, en el 2019. Sí. Digamos, en el último año de Macri como presidente. Decidí involucrarme, ahí nos conocimos tú y yo en el Partido Libertario en su momento, y trabajamos juntos en la parte de comunicación, en el área del partido. Imagínate que yo era la única mujer. Sí, me acuerdo. Con lo cual, digo, cuando yo fui a la primera reunión dije, ¿qué está pasando acá? No había mujeres. Entonces me involucré, digo, pero por una cuestión de que a mí me apasiona la comunicación, me encanta el trabajo en las redes sociales. De hecho, fue por ese trabajo que a mí me conoce Javier Milei, por el trabajo y la comunicación política que yo llevaba adelante en las redes del Partido Libertario. Me invita a trabajar en su campaña del 2021. Independientemente de que yo ya lo había entrevistado en 2 oportunidades en pandemia, me invitó a trabajar con él y después también me pidió que fuese candidata en la lista de él. Así que bueno, el resto es historia, ¿no? Para acortar un poco cómo fue la situación. Así llegaste a ser legisladora, Así te lo llegué. pidió Javier Milei. Sí, de hecho cuando Javier me invita y me pide que sea candidata en la lista, me pide para que vaya a la lista de diputados nacionales. Ok, eso en 2021. Eso fue en 2021. Yo le dije que no. O sea, ¿En qué rol? O sea, ¿te pedía de segunda como en el lugar en el que no después estaba fue Victoria Villarruel? todavía en ese momento, cuando él me lo ofrece. Ok. Estamos hablando de principio de la campaña del 2021. Yo rechacé la propuesta porque le digo, está todo bien, Javi, pero yo siento como que es demasiado compromiso pasar de militar en un partido a ser candidata a diputada nacional, ¿viste? Yo sentía que era algo con lo cual yo no iba a poder. Entonces él me seguía insistiendo, no, yo quiero que vos estés en la lista. Bueno, le digo, pruebo y voy para las legislativas de la ciudad. En ese momento en el partido se hace como una pequeña interna entre los afiliados. Bueno, uno dice afiliados, pero en realidad no tenía personería jurídica del partido. Yo esa parte yo me la pedí porque ya ahí estaba afuera. Vos te habías ido un poquito Hicieron antes. un gran trabajo igualmente para lograrlo. Sí, se trabajó mucho. De hecho, yo cuando tomo la decisión de participar de la interna, presento los avales un día antes, no, el mismo día que finalizaba la fecha límite para presentar avales, porque lo conversé con mis padres, la gente que trabajaba conmigo en el área de comunicación del partido también me apoyaron un montón, entonces me animé, gané la interna para mi sorpresa. Entonces, a ganar esa interna yo ¿Vos quedo... pensabas que le ibas a perder? Yo digo, bueno, me presento, tiraste. porque digo, ¿quién me va a conocer? Porque la verdad es que la mayoría del trabajo que yo hice en el partido fue en época de pandemia, donde era todo a través de lo virtual. Sí. O sea, el contacto cara a cara, el face to face era muy poco y se dio en muy pocas oportunidades. Entonces, cuando ganó, dijo, wow, no me lo esperaba. Sí, sí. Pero bueno, ahí es como yo entro cuarta en la lista del 2021 para la legislativa. Y también cuando yo entro digo, bueno, a Javier le daban en ese momento un techo de creo que del 7% de votos. Sí.
bastante errado. Entonces yo dije, bueno, listo, me pongo a laburar, hago lo mío, trabajaba en la parte publicitaria de la campaña, en la parte de comunicación. No va a pasar nada, es como testimoniar lo mío. El día de las PASO, cuando Javier saca 14 puntos, o sea, quedé tildada, digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué pasó? Ahora tengo que, hablando hace un ratito en la editorial, no sé si la llegaste a escuchar, pero hablábamos del asumir responsabilidad, ahí dijiste, lo tengo que asumir. Tengo que asumirlo, y sí, o sea, lo que yo pensaba que iba a ser una historia, digamos, de un paso por una elección, que la verdad que era mi primera vez en una elección legislativa, como teniendo un cargo también como candidata, dije, wow, ¿qué pasó? Y después, obviamente, en las generales sacó mucho más porque sacó 17 puntos casi. Entonces ya está, con eso era asumir de que iba a entrar en la legislatura, empezar a pensar en la gente que me iba a acompañar, porque digo, uno cuando va se encuentra con todo un mundo distinto, que es la administración pública, empezar a trabajar en temas de legislativos, planteo de leyes, proyectos de ley, un montón de cosas que digo que por ahí nosotros no estábamos conscientes o no estábamos preparados para llevar esa tarea adelante, y sin embargo con el equipo de personas que yo traigo del Partido Libertario que me acompañaban en ese momento, la verdad que hicimos un gran trabajo. Y éramos pocos. Cuando yo empecé éramos 2 personas que me acompañaban. Y vos presentabas en promedio, por lo que saqué las cuentas, un proyecto a la semana. Más o menos. No sé si a la semana, digo. En números, mi trabajo parlamentario creo que el más intenso fue durante 2022, que fue mi primer año. Digo, presentamos un montón de leyes que terminaron marcando la agenda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la eliminación del impuesto de las tarjetas de crédito. Fue el primer proyecto que yo presento como legisladora. También la incorporación de armas no letales a la policía de la ciudad. También es algo que incorporó el gobierno de la ciudad como política propia, tomado obviamente del proyecto de ley mío. Eliminación de las ciclovías menos utilizadas, que es no solo una propuesta de campaña que tiró Larreta en su momento, sino que la retomó Jorge Macri. Digo, son iniciativas que han salido desde mi despacho, con lo cual digo, yo me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho. Lamentablemente, los números legislativos no nos han dado nunca como para poder impulsar un proyecto de ley. Entonces, lo que termina pasando es que el PRO toma las ideas de los proyectos y la termina trabajando como una idea propia porque vienen los proyectos del Ejecutivo. Algo parecido hablamos la semana pasada, que estaba sentado donde vos estás, Yamil Santoro, que también es de tu camada, porque él estaba en una lista contraria, él estaba en la de Juntos por el Cambio con Roberto García Moritán. Cuando Moritán asume en una función administrativa del GCBA, pasa Yamil a estar en la banca, no sé si fue después de las últimas elecciones, fue eso, me parece. Y él también hablaba de que presentó un montón de proyectos que dice, después viene la gestión de la ciudad y replica esas cosas, las hace directamente de modo administrativo sin hacerlo pasar por la legislatura. Hablando de estas distintas personas que también compartieron como un poco de camada, vos, dentro de estas distintas, hay 3 listas liberales hoy en día. Una en la que estás vos. Bueno, una estás vos. Se autoperciben por lo menos liberales todos, digo. Una estás vos. Es la que está Dorni, la que sigue directamente la línea de Javier, Karina Milei. Digamos que yo estoy donde siempre estuve, básicamente. Claro. Después está la de Ramiro Marra y la de Yamil Santoro. Sí. Que ya es una cosa ahora, cada uno por su lado. Vos a ellos dos los viste en la legislatura, son de esa misma camada, como te decía, en un punto, en ese momento, lo que pasó con Santoro y demás, ¿cómo crees que igual fue el trabajo con estas distintas personas que un poco ya las conoces? Te sumo también quizás Marina Quienast, que también, o sea, todas personas que las tuviste, digamos, cerca. Moritán, Santoro, Quienast, Marra, eran de esa camada. Moritán y Quienast eran en su momento... Sí, entraron los dos por Republicanos Unidos, sí. Después Quienast ahora hace poquito también hizo el paso a la Libertad Avanza. Así es. A ver, legislativamente yo la verdad que no trabajé en ningún proyecto ni con Marina ni con Yamil en su momento. Aparte Yamil entra creo que 2023 recién, por lo cual los dos primeros años básicamente él no estuvo en la legislatura. Sí funcionaba, creo yo, como una especie de jefe de despacho o parlamentario de Roberto, pero legislativamente no hemos trabajado propuestas. De hecho, creo que con Ramiro tampoco, porque la realidad es que cada uno llevaba su agenda. Sí, yo siempre invitaba a los diputados del bloque a acompañar los proyectos presentados por el despacho,
por eso funciona, digamos, el término de coautor dentro de los proyectos, si bien en realidad en la práctica sería bueno, incorporó un poco de ideas o reformó algo el diputado, generalmente no suele ser así, entonces dicen, che, mira, tengo este proyecto, ¿te gustaría acompañarlo? Si a vos te parece que está perfecto, lo acompañás y figurás como coautor de ese proyecto. Claro. Entonces por ahí vas a ver varios proyectos míos que por ahí los acompañó o Ramiro o Yamil, en los últimos Marina, pero es una cuestión, digo, más que nada de invitar a que apoyen una iniciativa. Y de hecho Yamil me habrá ido a ver en alguna que otra oportunidad a mi despacho para presentar un proyecto también referido al tema de armas no letales, pero cuando él me lo vino a proponer yo ya tenía presentado el mío, entonces digo, ese trabajo no se dio. Sí entiendo, viendo un par de trabajos de Yamil, que por ahí hay iniciativas que él está presentando ahora que ya han sido presentadas por La Libertad Avanza. Entonces, digo, por eso cuando me decís listas liberales y de iniciativas, yo lo escuché en un fragmento cuando vino. La verdad que nos pegó con un caño al bloque de La Libertad Avanza diciendo que no teníamos impacto. La verdad que es totalmente errado la apreciación que él tiene, porque de hecho los proyectos de ley de La Libertad Avanza han causado impacto a nivel legislativo y a nivel gobierno de la ciudad, tal es así que siempre toman la agenda de La Libertad Avanza y proponen en base a lo que propone La Libertad Avanza. Y para ir a un detalle un poco más concreto, es lo que pasó recientemente con el proyecto de ley que yo presento para la creación del sistema penitenciario para la ciudad. Es un proyecto que el PRO en 17 años jamás lo presentó, que podría haberlo presentado también porque ya hace 30 años que la ciudad es autónoma, por lo cual es inentendible que hoy la ciudad todavía no tenga un sistema penitenciario propio cuando la mayoría de las provincias en nuestro país lo tienen. Y el PRO, en lugar de trabajar sobre la iniciativa que yo presento, que la presenté en 2024, estamos hablando de un año no electoral, el PRO siempre prometió mesas de trabajo, ya lo vamos a trabajar porque nos interesa. ¿Qué hacen en febrero, fines de febrero? Presentan una iniciativa propia que viene del Poder Ejecutivo, pero directamente es una copia del proyecto mío. O sea, mucha gente me habló y me dice, che, estoy viendo el proyecto del Ejecutivo y es igual al tuyo. Digo, lo copiaron. O sea, es un plagio del proyecto de La Libertad Avanza. Con lo cual, digo, esto también deja un poquito en evidencia cuál es realmente el interés del gobierno de la ciudad en mejorar la vida del ciudadano y en preocuparse en temas de seguridad. Porque si en 17 años, casi 18, que ellos gobiernan la ciudad, no tuvieron esa iniciativa, me parece que queda en claro que primero que no tienen ideas, van detrás de la agenda de La Libertad Avanza y también es por eso, para nosotros muy importante que la gente entienda que por qué nosotros necesitamos sí o sí cambiar la composición de la legislatura. El 18 de mayo tenemos elecciones legislativas, no tenemos elecciones ni a cargos de comuneros ni de jefe de gobierno. Son las legislativas. Nosotros necesitamos que se termine con el monopolio del poder que tiene hoy el gobierno de la ciudad, que con 31 votos hace lo que quiere en la legislatura y tampoco respeta, digamos, el reglamento interno de la legislatura tratando los proyectos de ley de los diputados. Digo, me pasa a mí, le ha pasado a Santoro, le ha pasado a un montón de diputados que presentan iniciativas y mueren cajoneadas. Entonces, cuando vos tenés a alguien que está enquistado en el poder durante tantos años, vas a darte cuenta que no tienen iniciativa para trabajar y hacen prácticamente lo que quieren. ¿Qué puntos de conexión tiene la agenda de La Libertad Avanza con el gobierno de la ciudad actual y en qué crees se diferencia? Porque trajiste lo de seguridad, que es algo que me toca muy de cerca, de hecho. Yo vivo en una zona que se supone que está muy cuidada, o sea, es como problema milipili, pero la verdad es que se está notando que no se puede salir a la calle. Yo el otro día no podía entrar a mi casa, tuvieron que venir los vecinos a custodiarme. Es una locura lo que está pasando. Entonces, quiero saber cuáles son los puntos de conexión que ustedes dicen, no, en esto estamos trabajando juntos, venimos bien y esto nada que ver. Tenemos dos agendas distintas. Yo creo que no pasa por un tema de agenda, sino que pasa por un tema de que si nosotros podemos o no trabajar en conjunto con los diputados del PRO. Y la realidad es que en estos años que estamos en la legislatura, que ya van a ser casi 4 en realidad, nunca se ha podido trabajar en conjunto con el PRO, porque siempre te prometen armar mesas de trabajo, te dicen sí, vamos a trabajar esta iniciativa porque al gobierno de la ciudad le interesa, y después no pasa nada. No me pasó solamente con el proyecto del sistema penitenciario, me pasó también con algo que es un tema muy delicado, que a mí me toca de manera cercana, que tiene que ver con el autismo, porque yo tengo un sobrino con autismo, si bien mi familia no vive en Cava, toda mi familia vive en Entre Ríos, sí es una problemática en la cual
yo me empecé a empapar a partir del diagnóstico de mi sobrino. Entonces, decidí trabajarlo también como una agenda prioritaria para mí dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual yo en el 2022 empecé a trabajar con muchas organizaciones de padres que tienen chicos con autismo. Entonces, el año pasado lo que sucedió fue lo siguiente. Ya en el 2022 y 2023 yo venía planteando en la agenda tratar el tema del autismo en la legislatura. Siempre fue no. Digo, ese no rotundo molesta un poco, no tanto a mí, sino por ahí a los padres que me acompañaban y esperaban tener una adhesión a la ley nacional, que hoy hay una ley nacional que es la 27043, que fue sancionada hace 10 años, que Ciudad Autónoma de Buenos Aires jamás había adherido. Entonces, mi trabajo fue por ese lado, intentar lograr la adhesión de la ciudad y trabajar en la modificación de la ley que tiene Cava actualmente, que es la 6151, que también tiene que ver con autismo. Yo presenté una modificación de esa ley y en 2 años fue todo un no. Entonces, el proyecto se cayó porque los proyectos de ley tienen vigencia de 2 años para tratamiento parlamentario. Lo vuelvo a presentar el año pasado y el año pasado directamente me siento a hablar con la vicejefe de gobierno de la ciudad, Clara Mucio, y le digo, yo tengo este tema de discapacidad porque ella había sido propuesta para llevar adelante la agenda de discapacidad en la ciudad porque ella tiene un hijo con síndrome de Down. Entonces yo le planteo, armemos una mesa de trabajo para trabajar en la modificación de la ley de Cava si ustedes no están dispuestos a acompañar la adhesión a la ley nacional. Y fue una promesa eterna que pasó todo el 2024, que esa mesa de trabajo jamás se dio. Y le estoy hablando de un tema súper sensible. Entonces, cuando nos preguntan por qué no trabajamos con el PRO, es porque el PRO tampoco está dispuesto a trabajar con nosotros cuando tenemos ideas superadoras a las que pueden plantear ellos. Y pasó con la ley bases el año pasado también. Entonces, por ahí escuchar siempre al PRO diciendo no, porque la Libertad Avanza no quiere trabajar. La Libertad Avanza le ha puesto ganas y empeño siempre a tratar todos los temas que sean importantes en agenda, independientemente si los presenta la Libertad Avanza o lo presenta el PRO, quien sea, siempre y cuando sea positivo para el ciudadano. Pero nunca encontramos, digamos, esa retroalimentación de parte de la gente del PRO. Y no nombro al kirchnerismo, digo, porque no solemos trabajar en conjunto. No, ya directamente es otra cosa, Ya es otra otro cosa. planeta. Claro, Como diría claro. Kicillof, otros planetas que hay por ahí. Otros planetas, orbitando. Europa, Estados Unidos y otros Total. planetas. Hablaste de discapacidad, de seguridad, como que son los temas que más, digamos, todo legislador se va abocando como a algunos temas, son como 2 temas que vos son los Trabajo que más te mucho, interesa, sí. trabajas más. Por vos, uno ya nos dijiste por qué resonabas, el de discapacidad. ¿El de seguridad es por algo o también por preocupación como vecina porteña? ¿O también hay algo, digamos, a nivel personal de cuidar a los policías, de algo por el estilo? A la gente que cuida. Mira, no, pero en Claro. realidad se trata de Pero cuidar los policías a todos. son los que nos Por favor, cuidan. te lo pido. porque- Los policías son los que nos cuidan. No, pero- El policía es ciudadano también. Claro. Sí. O sea, mi interés en la parte de la agenda de seguridad es obviamente que por una cuestión de empezar a buscar esa solución que hoy necesita el porteño de tener más seguridad en la ciudad y ya tomar conocimiento, ¿no?, de que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay un sistema penitenciario, que hay presos cumpliendo condenas en comisarías y en alcaldías de la ciudad, que no funcionó lo de las cárceles container, que no se construyó la alcaldía que se iba a construir en la Comuna 8. O sea, es un problema que, digo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo tiene desde hace ya bastantes años, no nace ahora. Sí, yo me preocupé de esta temática y acá viene por ahí, puede ser la cuestión personal, porque conozco a mucha gente de las fuerzas de seguridad. O sea, gente que se ha ido por el maltrato, porque no les reconocían el trabajo que hacían, o porque estaban mal pagos, o porque no podían descansar, o porque los explotaban, o licenciados en criminalística que en lugar de estar trabajando en la superintendencia de la policía científica de la ciudad, los mandaban a trabajar de parados en la calle, o sea, no explotando las cualidades profesionales de cada uno de los policías, porque hay muchos policías que están muy formados. Sí. Y lo que es tema de seguridad, a nosotros nos tocó de cerca. En el despacho conmigo trabaja una licenciada en criminalística que ya se retiró de la policía de la ciudad y vino a trabajar conmigo. En el momento que ella hace el traspaso, se dio el caso de Maribel Salazar, que era conocida de ella y de un montón de conocidos míos, que muere en la estación C de Retiro, que ella asiste a una persona que tenía algún problema psiquiátrico aparentemente, le saca su arma reglamentaria y le dispara. Yo fui al velorio de Maribel, la verdad que fue muy, muy fuerte, porque esto le pasa a diario a los policías que exponen su vida
que por hacer el bien, proteger al ciudadano o incluso ayudar a una persona, terminan pagando con su vida. Entonces, eso fue lo que también a mí me impulsó un poco más a comprometerme más en el tema de seguridad, no solo para la creación de un sistema penitenciario, sino también tengo un proyecto presentado que fue para mejorar el equipamiento de la policía de la ciudad a raíz de lo que le pasa a Maribel. Porque Maribel Salazar tenía un chaleco antibalas que no era adecuado para ella. O sea, hay chalecos que son para hombres y hay chalecos que son para mujeres. Ella al tener un chaleco que no la protegía, digamos, en la zona del pecho, es donde ella recibe el disparo, cerca de la zona del cuello también, ella muere desangrada. Entonces, esa problemática y conocer otros problemas que tienen que ver con la indumentaria de la policía de la ciudad, la verdad que me ha llevado a trabajar más por ahí sobre esa línea que sobre otros temas. No quita que yo he trabajado un montón de cuestiones como baja de impuestos o derogación de leyes, digo, pero hoy la gente que me conoce dentro del espacio o que me van conociendo saben que el foco donde yo laburo es seguridad, discapacidad y cuestiones del espacio público. No solo la eliminación de ciclovías menos usadas, sino también modificación del Código Contravencional y de Faltas, que es un proyecto que presento en el 22 y lo volví a presentar en el 24 para sancionar a las organizaciones sociales que ensucian los espacios públicos. Porque de pronto tenés a la vocera... que después aplica la ministra Bullrich, ¿o no? Ahora más o menos. No, porque lo que tiene que ver con el Código Contravencional y de Faltas tiene que ver con sanciones del tipo económicas o administrativas. Es más de cava, okay. Porque es una contravención. Después tenés al gobierno de la ciudad o la vocera Laura Alonso, hoy candidata también, que festeja en un tuit que se limpió la ciudad y que costó más de 35 millones de pesos. Y la verdad que ahí te das cuenta que siguen sin pensar en el ciudadano, porque el proyecto de ley que yo presento es justamente para que las organizaciones sociales que marchan en ocasión de protesta y ensucian el espacio público sean multadas para que el espacio vuelva a estar en las condiciones en las que estaban cuando ellos llegaron. Y deje de salir de las arcas. Y deje de salir de las arcas públicas, porque eso lo paga el contribuyente constantemente con sus impuestos. Y así te puedo hablar de infinidades de proyectos, digo, que tenemos y que no son tomados en cuenta por el PRO. Rebeca, vos ahí hablaste de esta cuestión de lo que pasó con Maribel Salazar, la verdad muy, muy lamentable, me acuerdo cuando salió en todos los medios aparte. Vos hablaste de justo una persona que problemas psiquiátricos, que está en la calle y demás, lo que coloquialmente se le diría un fisura. Ahora en la campaña es como que entró mucho esa palabra, Ramiro Marra encima la tomó bastante, habla de los fisuras, de la gente que está en la calle, de que hay que sacarlos, de que hay que aplicar los distintos entes de organismos y demás. Sí, igual yo creo que lo enfoca por el lado incorrecto. Digamos. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué punto en común tiene la agenda, capaz, hablábamos recién de la del PRO, qué punto en común tiene quizás la agenda de la Libertad Avanza con Ramiro Marra, que hasta hace no mucho era compañero de ustedes, compañero tuyo en particular, o sea que eran de la misma camada, digamos, de 2021? Y bueno, ¿cómo te imaginás que sería el trabajo con él en adelante, digamos? Porque ya el trabajo en conjunto tal vez lo tuvieron en otro momento, cuando estaban en el mismo bloque. A ver, tampoco me corresponde a mí criticar el trabajo de Ramiro, ¿no? Pero si yo tengo que marcar algo de lo que él está haciendo ahora, me parece que él está haciendo por ahí promesas de campaña que corresponden más a un cargo como jefe de gobierno de la ciudad, porque la realidad es que hay cosas que él por ahí promete como legislador que podría hacerla ahora y no las está haciendo. Segundo, no me parece la modificación del Código Contravencional para cobrarle a los fisuras, como dice él, por revolver la basura. Decime vos de dónde van a sacar la plata para pagar eso. Claro. Con lo cual yo entiendo que... Después habló de arresto también. ¿El arresto vos lo considerarías, por ejemplo, para una cosa así? No, lo que pasa, a ver, tenemos una ley que es de la época de Ibarra que tiene que ver con los recuperadores urbanos y hay gente que está, digamos, dentro de esa nómina, que también es un tema a revisar, que es un tema que yo vengo charlando con parte de mi equipo desde enero para ver la posibilidad de modificar esa ley. Pero la realidad es que hoy el tema de la gente en la calle no se soluciona ni metiéndolos presos, ni sancionándolos económicamente por revolver la basura. Me parece que el problema es que hoy normalicemos que todavía hay gente que viva de la basura. Y también, digo, hay paradores que existen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que por ahí no están en todas las condiciones para recibir gente. Y también hay que entender que hay un tema que tiene que ver con la salud mental, porque hay gente que se las va a buscar para que puedan ir a los paradores y hay gente que directamente no quiere. ¿Por qué? Porque no pueden consumir, porque no pueden llevar sus cosas,
porque les hacen cumplir horario, o sea, los hacen tener un régimen, levantarse temprano, tender su cama, bañarse, desayunar. Y por ahí hay gente que no está acostumbrada a eso, ¿viste? Y prefiere seguir en la calle. Entonces, me parece que no es la solución la que él está dando. Y digo, también hay que ser realistas. Hoy Ramiro es monobloque en la legislatura. Entonces, él para proponer algún cambio debería tener el acompañamiento básico de 30 diputados más, porque con 31 diputados vos haces una modificación de ley o una aprobación de un proyecto. Entonces, con lo cual me parece que si vamos a votar, yo le diría a la ciudadanía que opte más por la Libertad Avanza, donde tenemos más posibilidades de meter más legisladores y digo, legislativamente con el número de diputados que somos hoy y podemos llegar a meter nuevamente ahora en estas elecciones, yo creo que tenemos más posibilidad nosotros de proponer modificaciones y cambio a nivel legislativo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente eso te iba a preguntar, porque nos contaste todos los proyectos que estuviste trabajando. ¿Qué es lo que se viene ahora? O sea, ¿cuáles son las cosas que están proponiendo para esta nueva campaña desde la Libertad Avanza? Mira, la Libertad Avanza lo que quiere es traer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la agenda nacional del presidente. El presidente ha hecho un trabajo excelente bajando los índices de inflación, se ha bajado la pobreza, se han eliminado ministerios, se ha achicado la estructura del Estado. Nosotros creemos que Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita replicar eso. No es menor que cuando empezamos a debatir esto como propuesta de campaña, de pronto Jorge Macri sale con un anuncio de que redujo la estructura del gobierno de la ciudad. Entonces, siempre queda en evidencia que el PRO corre detrás de la agenda de la Libertad Avanza, porque es algo que tranquilamente lo podrían haber trabajado en años anteriores no electivos, y eso demostraría un poco más compromiso por su parte. Pero entendemos nosotros que cada vez que el gobierno de la ciudad, Jorge Macri o el PRO, hacen anuncios, los hacen en términos electivos, no en términos de mejorar la calidad de vida del ciudadano a través del tratamiento legislativo correspondiente que debería tener un proyecto de ley. Tenés la promesa de la línea F, la eterna promesa de la línea F fantasma, la prometió Jorge Macri en el 2007, la prometió Larreta en sus 2 años de gestión, la está prometiendo ahora Jorge Macri, con lo cual decís, che, pónganle onda, prometan algo posta que puedan hacer desde el legislativo y no que esté metido el ejecutivo haciendo promesas de campaña o eslóganes como se está haciendo en este momento. Profundizo la pregunta de Debbie con una cosita. Vos en su momento habías presentado incluso un PLL, el Protocolo Legislativo para la Libertad, quizás lo puedes comentar ahora, pero básicamente a rasgos generales, para ahora lo presentás mejor, pero básicamente vos planteabas cómo se llevaba la agenda de la libertad desde la legislatura. Entonces yo lo que te pregunto en ese sentido es, ¿ese PLL necesita actualización con esto que estás hablando vos de traer la gestión de nación a ciudad? ¿Y cómo realmente desde la legislatura se puede pasar la motosierra a la administración? Porque, como vos decís, estamos acostumbrados a ver que el administrativo, que el Poder Ejecutivo pueda agarrar y cortarse las piernas, las manos, algunas partes, pero no tanto de la legislatura, no me suena tanto. Entonces quería ver cómo, qué herramientas, qué ideas, qué propuestas se les ocurrieron para llevar esa motosierra a la ciudad como ustedes plantean. Mira, yo te puedo hablar de la parte de mis proyectos, que es lo que conozco más, ¿no? Lo que hemos hecho en el 22, lo hicimos con mi secretario parlamentario y lo presentamos con vos, no sé si te acordás, en la Feria del Libro. Al Protocolo Legislativo para la Libertad. Lo hablaste, sí. Lo hablábamos ahí. El protocolo legislativo eran básicamente un decálogo de 10 puntos que servía como una especie de guía sobre cómo trabajar a nivel legislativo en la legislatura, valga la redundancia, donde se planteaba, por ejemplo, que se presenten menos proyectos de declaración, que se haga más hincapié en derogación de leyes, tratar de no hacer una inflación legislativa de proyectos, porque de pronto tenés sesiones enteramente de proyectos de declaración para declarar, no sé, el Día de la Morcilla, te estoy exagerando, pero digo, claro. Hemos tenido sesiones legislativas que son enteramente de proyectos de declaración, declárese de interés el libro de fulanito, o cambies el nombre de una plaza, o conmemores el día de, y a veces ni un solo proyecto de ley, cuando hay un montón. Entonces, el protocolo básicamente venía a proponer eso, de empezar a bajar un poco el nivel de carga legislativa de proyectos innecesarios para la ciudadanía y a hacer un poco más enfoque en lo que tiene que ver con proyectos de ley.
y me parece que es donde la gente por ahí necesita más trabajo legislativo y más compromiso por parte de sus representantes. Pero no se ha dado, lamentablemente. Entonces, yo lo propuse como una línea a trabajar, de hecho se lo entregué a los diputados que ingresaron en 2023, como para que tuviesen un lineamiento de más o menos lo que venía haciendo La Libertad Avanza en sus 2 años anteriores. Pero, insisto, es una guía simplemente, probablemente haya que actualizarla, como me decís vos, Agus, incorporándonos el intento de traer lo que es la agenda presidencial, por decirlo de alguna manera, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya de por sí tienen en común que nosotros apostamos a quitarle un poco el pie de la cabeza al ciudadano, bajar impuestos, que para nosotros es importante, reducir la estructura estatal. Son cosas que ya venimos planteando, lo planteaba el protocolo legislativo, lo plantea el presidente, lo seguimos planteando nosotros. Claro, eso la legislatura puede legislar para ir acortando esos gastos o para reformar algunas cuestiones impositivas de la ciudad. De hecho, sí, obvio, tal cual. Por algo el presupuesto siempre pasa por la legislatura, donde ahí se hacen recortes, mucho, la verdad que no se ha hecho en estos años, por parte del oficialismo, pero sí, la parte impositiva pasa por la legislatura, cada vez que se aprueba un presupuesto, una modificación de ley tarifaria, todo pasa por ahí. De hecho, el último presupuesto que se votó en diciembre, La Libertad Avanza votó en contra, donde se votó una actualización del ABL, dividido por zonas, donde depende de la zona donde vos vivas, es el ABL que vas a pagar, lo votamos en contra nosotros. Hay un montón de cosas para hacer, me parece, a nivel legislativo, y lo que es el recorte de estructuras, sí lo hemos propuesto nosotros en la ley bases que se presentó en la ciudad. Digamos que es el hijo de la ley bases nacional que se presentó en el Congreso, también para empezar a debatir un poco lo que es el recorte de estructuras en el gobierno de la ciudad. Pero entendemos que no hay una voluntad política por parte de Jorge Macri para tratarlo. No, te quería decir que por ahí podés chequear algún comentario. Le dijimos a la gente que también podía empezar a preguntar, y quiero recordar el teléfono para que hagan las preguntas a Rebeca Fleitas, porque nosotros estamos absortos acá hablando con ella, nos vamos enterando de un montón de internas que no sé si ustedes sabían, así que podés mandar tu mensaje al 11 39 36 66 55. Seguramente nos estás viendo en ahí en vivo, y podés seguirnos también en nuestras redes, ahí en vivo o sijuro.ok. Bueno, no hubieron preguntas por ahora. Están todos así, están mirando, ahí, tienen que tirar sus preguntas para que, y sí, ahí sean buenos. Aprovechen, yo siempre digo, aprovechen que les traemos los candidatos, aprovechen porque este es el momento donde le pueden preguntar todo. Es oportunidad para que el chat pueda preguntar las cosas, pero bueno, siempre con respeto, obviamente. Te iba a preguntar, bueno, esto terminaron ahí con estas listas. Yo te dije 3 listas liberales, liberaloides. Bueno, si contás también, bueno, algunos partidos que también apoyaron en su momento, que estaban en La Libertad Avanza del MID, 4, o sea, como que distintas listas que antes estaban, gente que estaba toda junta o que estaba más o menos con ciertas ideas parecidas y que terminaron por separado. Vos, por ejemplo, hablabas lo de esto de, no, bueno, capaz algunos, no sé si tanto el liberalismo, como que les rehusás el liberalómetro a algunas personas. Por ahí. No, yo no lo tengo, pero hay gente que le encanta aplicarlo con nosotros todo el tiempo, como Yamil. Me parece que acá no o sea, se lo aplicás a él ese tema, es un tema con él. Y lo que pasa que él es... yo debato mucho con él en Twitter y me termino riendo, porque la verdad que es para reírse. La verdad nunca hemos discutido de una manera donde terminemos a las piñas ni nada por el estilo. Sí hemos conversado mucho en la legislatura, los días de sesiones, donde él chicanea mucho, ¿viste? No, porque yo soy republicano, liberal, y la verdad que acá no se trata de ver quién es más liberal que el otro, sino de por ahí encontrar el camino para trabajar en conjunto. La verdad que no se ha dado, pero creo que es más por una cuestión que tiene él, porque él tenía intenciones de sumarse a La Libertad Avanza. En el momento que eso no sucede, él adopta una postura de empezar a criticar al presidente. Y yo lo noté porque digo, comunicacionalmente su lenguaje cambió, las cosas que decía del presidente cambió, le empezó a pegar constantemente. ¿Te hubiera gustado igual como que se dé que hayan más personas, más este tipo de legisladores, incluso con estas diferencias, como decía lo de Yamil? ¿Te hubiera gustado capaz que Ramiro, que Yamil Santoro, que tantas otras personas, en vez de estar por separado, terminaran estando todos juntos? Sí, a ver, yo creo que cuando más somos, más fuerza tenemos.
pero también corresponde decir que las personas que hoy no están dentro de la Libertad Avanza tomaron la decisión de no estar. Cuando hablo del caso de Ramiro tuvo la oportunidad de estar y bueno, él decidió no continuar y bueno, se dieron las situaciones que se dieron porque ya venía de un año bastante intenso Ramiro, de conflictos por ahí con la línea, con la bajada de línea hacia la Libertad Avanza, que venía desde Milei, de los Milei, digamos, porque son los dos los que manejan esas cuestiones. Pero ahí tengo una pregunta, también para aclarar estas cuestiones, porque vos decís, Ramiro en algún punto como que decide no continuar, pero viste que estuvo ese posteo de la Libertad Avanza, después salió Lo que trasciende Javier no es con eso. Laje, claro, como que se dio como una situación más en la que hubo como hasta salió un posteo de las Fuerzas del Cielo que ponían excomunicado Ramiro Marra, todas las cosas así más de las redes, digamos. Bueno, pero eso es propio de las redes, digo. Pero digo, como que hubo una comunicación política no, lo apartamos a Ramiro por una cuestión particular que tenía que ver con el presupuesto en Es que él acompañó el presupuesto, eso es una realidad, eso es parte, digo, de lo que venía sucediendo. Sí, no se entró en detalle de lo que venía sucediendo internamente durante el transcurso de un año, porque me parece que la verdad no servía entrar en esos detalles. Ramiro sabe muy bien cómo fue la situación, él tuvo la oportunidad de tomar una decisión y eligió hacer su camino. Okay. Él, de alguna manera, él siempre venía jugando con el hecho de que es una figura conocida al lado del presidente y trataba todo el tiempo de seguir tironeando con eso, pero yo digo que el que tira mucho de la cuerda a veces la rompe, y fue lo que pasó, ya no era de una situación sostenible. Cuando hubo diálogo para decirle, che, mira, seguí, pero la línea es esta. O sea que él tenía la posibilidad de seguir. Vos Sí. estás confirmando eso. Porque me parece importante, porque la información que trascendió Sí, fue... porque si no queda como que uno le echó, ¿viste? Le cortaron la cabeza, la gente se puso, bueno, iba a decir una mala palabra, pero se puso de mal humor, por decirlo de esa manera, y creyeron que estaban pasando motosierra dentro de las filas de la Libertad Avanza. Entonces, Guillotina, en realidad se habló en su sí, momento. guillotina. Guillotina. Sí. Bueno, a ver, por eso yo te digo, a veces la verdad que yo creo que no suma hablar de cuestiones internas, pero la realidad es que sí, pasaron cosas que a Ramiro lo llevaron a tomar su decisión y por ahí cuando la situación no es sostenible, viste, ya está. Claro, o sea, su decisión vos decís que no es obviamente el comunicado después, vos decís su decisión es su accionar en Previo. el voto del presupuesto, estas cuestiones. Sí, porque aparte, a ver, esto yo Sí. siempre lo digo, y esto no solo se replica en la legislatura, lo puedes replicar también en el Congreso. El legislador tiene que votar como vota el bloque. No hay cuestiones de libre pensador, Sí. digamos. Si el bloque decide políticamente acompañar o no acompañar una ley, a menos que esté consensuado, che, bueno, van a tener libertad de votar como quieran, es una cosa. Pero cuando el bloque vota, corresponde que el legislador vote como vota el bloque, porque también tiene que ver con cuestiones de una bajada política, que es, vamos a ir por este camino. Entonces, quien no lo entienda y decida ir por otro lado, las puertas siempre se abren, y aquella persona que quiera estar en la Libertad Avanza está, y aquel que no, decide hacer su camino, que creo que fue básicamente lo que pasó, para no entrar Igual, tanto en detalle. No, digo. pero también para limpiar versiones y cuestiones. Viste que en un momento también se te emparentaba a vos con el tema de lo de Ramiro, porque decían, lo echan a él, pero también habían otros diputados, como te mencionaban a vos, decían que habías votado el presupuesto de Macri. ¿Había alguna parte del presupuesto de Macri que vos habías votado o algo? No, eso fue ¿De algo... dónde surge eso? Eso fue algo que entiendo que comenzó alguna cuenta random en Twitter y le empezó a replicar por ahí gente que es más afín Todo el mundo. al ala de Ramiro, y empezaron, no, pero ¿por qué a ella no la echan si ella votó? En realidad no, el presupuesto de diciembre lo votamos en contra, la Libertad Avanza lo votó en contra, y cualquier persona puede acceder a las versiones taquigráficas y a la votación para corroborar que eso ha sido así. ¿Y cuál es la votación que meten y que se La confunde votación eso? que ellos muestran es una votación de principios del año 2024, donde la relación con el PRO era otra. El PRO venía acompañando nacionalmente al presidente y se nos había pedido acompañar una actualización, una ampliación presupuestaria del gobierno de la ciudad, Sí. que implicaba aumento de salario para las fuerzas de seguridad, para los médicos, para los docentes. O sea, lo debatimos mucho, incluso hay un video mío donde yo digo, esto deberíamos tratarlo como un tema aparte,
para no englobar cuestiones que por ahí el gobierno de la ciudad puede meter escondidas en el presupuesto, tratemos aparte lo que es la actualización de salarios para los trabajadores de la ciudad. Como eso no se estila hacer, más que nada fue una propuesta de mi parte, eso fue lo que votó La Libertad Avanza. Y es con eso lo que me salen a pegar constantemente en Twitter y es todo el tiempo. Esta es la versión taquigráfica, esta es la votación. Por la votación que se lo saca Ramiro es por la de diciembre, no por la de principio del 2024 donde el bloque completo acompañó. Pero fue por una cuestión de una línea política. O sea, porque no hay un libre pensador que diga, bueno, yo acá quiero votar, acá no. O sea, pero se presta, digamos, a confusión a veces en las redes. Y entiendo la malicia con la cual lo hacen. Total. Dijiste algo... Perdón, ¿quién lo hace? Vos dijiste la malicia con la que lo hace, ¿quién? No, la gente en Twitter, o sea... la gente. La gente en Twitter, okay. Se tiran a... No hay algo organizado, decís vos. Y yo espero que no, digo, ya estamos grandes, nos conocemos todos, todos sabemos quién trabaja con quién, digo, qué tuiteros están más afines a un político que al otro, entonces por ahí me parece totalmente innecesario. Si lo hay, me parece que no es el camino por el cual apuntar. Okay. O sea, legislativamente no tienen nada para reprocharme. Yo siempre puse lo mejor de mí en la legislatura, en los proyectos de ley, y siempre he dejado bien representado a La Libertad Avanza a través del trabajo parlamentario que yo hago. De cara a lo que se viene, ¿cuál es la postura o cuáles son los futuros proyectos que propone La Libertad Avanza con respecto a la salud en la ciudad de Buenos Aires? Que sabemos que es un abismo con la de provincia, que hay mucha gente que viene de provincia a atenderse en la salud pública. Extranjeros. ¿Qué postura La Libertad Avanza va a tomar? ¿Ya propuso algo? ¿Va a proponer algo nuevo? ¿Se va a aliar o no con el PRO para resolver esta cuestión? No, ahí hay una confusión. Quien presenta proyecto para el arancelamiento de la salud, digamos que se le cobren a extranjeros o a gente que viene de provincia de Buenos Aires, no lo presentó La Libertad Avanza, lo presentó Sandra Rey, que es diputada del MID. O sea, por ahí se presta confusión porque Sandra estuvo en su momento en el bloque también, ahora tiene su bloque aparte. Y también porque hay muchos que lo presentan también, que presentan proyectos parecidos. Digo, es un tema que me parece que hay que debatirlo con seriedad. Me parece que no es un tema para largar y que la gente lo vea como un eslogan de campaña. Entiendo que ahora muchos candidatos por ahí lo lanzan con la cuestión de atraer un poco de público votante hacia sus filas, pero me parece que es un tema que amerita mayor discusión, porque si vos empezás a cobrarle la salud pública al residente de provincia de Buenos Aires, tenés que pensar también que esa persona por ahí trabaja en Capital Federal y aporta con sus impuestos también. Entonces, hay una discriminación que tenés que hacer ahí que me parece que no se puede dar, digamos, de manera liviana, sino que amerita un trabajo serio por parte de los legisladores. Y también compromiso del Ejecutivo, porque sin el apoyo del Ejecutivo y de sus diputados, realmente los cambios nunca se producen. Por eso es tan importante romper un poco con la hegemonía de poder que tienen hoy en la legislatura, que con 31 votos hacen y deshacen todo lo que quieren. Así que va a ser interesante esta elección que encima está súper nacionalizada. Totalmente. Eso lo dijimos hace poquito, es un laboratorio electoral a cielo abierto para todas las elecciones que se vienen en PBA, en la nación en general, todo. Bueno, ahora y en Santa Fe, este fin de semana, el domingo. ¿Este domingo? El domingo se vota en Santa Fe, que es una provincia que viene con un historial bastante complejo, así que voy a estar ahí atenta, pues mi familia es de ahí. Atentos a los acontecimientos. Litoraleños. Estás rodeada por litoraleños. Yo amo Paraná, de hecho mis escapadas son al campo o a Paraná. Hablando de eso, ese es un tema que me parecía interesante para conversar, ya llegando al cierre de esta parte de la nota. Después vamos a hacer esta sección divertida. La más distendida, frontal, digamos. Claro. Tu viejo es político también, se está dedicando también en La Libertad Avanza, pero en Entre Ríos. Así es. Él se quedó allá, sí. Digamos. Es su provincia. Vos, digamos, cuando te preguntaban, capaz vos decías, ¿sos de familia política o es algo que él lo hacía como más como de vez en cuando, o es una persona que toda su vida fue, digamos, militante político, una cosa así? No, mi padre, yo le digo mi viejo, ¿viste? Pero por eso le dije más coloquial. Sí. Él es militar retirado del ejército, o sea, él cumplió 36 años de servicio a la patria, un orgullo enorme que yo tengo y tiene toda la familia. Él durante unos años atrás, cuando yo estaba en el secundario, él estudió ciencias políticas, se recibió como profesor de ciencias políticas por su función, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas. Obviamente él no podía
trabajar en espacios políticos y demás, porque tienen prohibido, digamos, la militancia partidaria, pero se formó en una época muy difícil de su vida. Mi padre es paciente recuperado de cáncer, y en esa época en la que a él se le detecta el cáncer también él estaba estudiando, así que la verdad, y trabajando al mismo tiempo, no muchas personas lo hacen, con lo cual yo siento un enorme orgullo de mi padre. Y cuando él se retira, ya estando yo acá en Capital Federal y luego de haber pasado las elecciones del 2021, yo suelo pasar siempre las fiestas con mi familia. Si no me quedo acá, me voy a Paraná, digo, no tengo familia acá. Entonces me fui a pasar las fiestas allá y le dije, che viejo, ¿por qué no llevamos las ideas de Javier? ¿Por qué no las traemos a la provincia? Empecemos a trabajar en la parte de la construcción política. Estaría bueno hablar con la gente de Nación, bueno, en ese momento no era Nación, ¿no? Para construir el partido. Bueno, en el 21 empezamos, ya a partir del 22 empezamos a recorrer la provincia, buscar, digamos, gente que se sumara para trabajar por las ideas de la libertad. En ese momento La Libertad Avanza no tenía sello partidario, con lo cual tratar de conseguir sellos para una elección era sumamente difícil, porque siempre tenés que recurrir a pedir prestado un sello, y lo que nos pasó a nosotros en Entre Ríos fue muy particular, porque cuando empezamos a tener charlas con distintos espacios políticos para poder formar una alianza para que Javier tuviese una representación política en la provincia, todos los sellos habían sido comprados. Habían quedado 2 sellos que fueron con los que armamos la alianza en la provincia, que uno fue el PCP y el otro no recuerdo cuál era el nombre, pero bueno, fueron 2 sellos, porque vos para hacer una alianza necesitas 2 sellos, y se armó con esa gente, gente que nosotros sabíamos que en algún momento iban a dar el puñal por la espalda, que de hecho sucedió antes que asuman la banca, o sea, de eso ya te dejaba en evidencia el tipo de personas que eran, pero eran los únicos sellos que quedaban disponibles en la provincia para que Javier pudiese presentar una boleta. Y esa gente se va cuando Javier hace la alianza con el PRO para ir juntos en el balotaje. Los 3 primeros diputados que entran en la lista de La Libertad Avanza se van. Y quedan, o sea, entraron 5. Dentro de esos 5, mi padre iba 4º en la lista, igual que yo en el 21, número de la suerte. Y se van, y queda él con otra diputada más. Quedaron 2 diputados en la provincia, y también, se manejó de la mejor manera que se pudo. De hecho, para el cierre de las listas también, como todo espacio político, ¿no? Tienen sus idas y vueltas. Se trabajó un montón, se intentó mantener a la gente que venía laburando. Obviamente a veces los sellos que te prestan para que vos puedas ir a una elección hacen lo que quieren. Pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo, y a partir de ese momento, por el trabajo que venía haciendo, un día hablo con Javier y me dice, yo quiero que tu padre esté en la lista. Nosotros nunca se lo habíamos pedido, ¿entendés? Pero bueno, entiendo también que Javier valora el trabajo y lo reconoce, y por eso es que mi padre ingresa en la lista de candidatos a diputados. Nosotros no sabíamos si iba a entrar realmente, porque era una elección nacional bastante peleada. Sí. Y bueno, metieron 5 diputados, de los cuales hoy quedan 2, porque el resto, bueno, asumieron su banca o tuvieron su banca y chao, si nos vemos no me acuerdo, ¿viste? ¿Te dejó esto de su paso también por la política, digamos, él viéndolo como referencia de padre, digamos, alguna lección, algo que vos hayas dicho, esto me sirve a mí para mi propia carrera política? Mira, yo siempre aprendo de mi padre muchas cosas. De hecho, cuando por ahí yo me siento muy abrumada por cuestiones políticas, él siempre por ahí me marca la línea y me dice, ya se va a resolver, esto va a ir bien, ¿viste? Solemos trabajar y conversar mucho de propuestas legislativas también. No solo con él, a mí me ha pasado a nivel general que gente de provincia de Buenos Aires me ha pedido permiso para presentar mis iniciativas en su provincia, con lo cual yo siempre estoy dispuesta, digamos, a que una propuesta de las características que yo he presentado en materia de seguridad se repliquen en el interior del país. Y de hecho mi padre me pidió permiso para presentar el proyecto de armas no letales en la provincia. Se presentó obviamente con las modificaciones que requiere, porque estamos hablando de otra jurisdicción, exactamente. Y me ha pasado también con gente de provincia que me ha pedido, che, Beca, así me dicen, si no saben, me dicen Beca,
habrá posibilidad de que yo pueda presentar tu proyecto, y yo se los doy encantada, ¿viste? Entonces, yo creo que hay gente que puede aprender de mí y yo aprendo de mucha gente todo el tiempo también. Y de mi padre un montón. Y vos en particular, o sea, esto cosa que no hablamos mucho hasta ahora, hablamos de que viniste a la política, legisladora, esto y lo otro, ¿por qué, o mejor dicho, para qué haces política? Capaz podías estar, como dijiste, haciendo otras cosas en el sector privado, como estabas haciendo hasta antes, incluso en negro, como dijiste también, pero digo, no sé, ¿para qué lo haces? Mira, cuando yo me metí en política en el 2019, dije, no me gusta el rumbo que está tomando el país. Si yo no me involucro, digo, no quiero ser esa persona que constantemente se queja y que no hace nada. Entonces decidí a meterme a militar en un espacio. O sea, yo no pensé en un cargo político, no pensé tampoco en ser funcionaria. Yo me metí en un espacio para militar por las ideas que a mí me llegaron y que me representaban. Y yo en su momento lo conocí a Javier a través de entrevistas de televisión, lo escuchaba a él, lo escuchaba a José Luis Espert, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Digo, nunca había escuchado esas ideas tan expresadas tan abiertamente en los medios de comunicación, y creo que eso fue también lo que me atrapó, la posibilidad de poder plantear una nueva forma de hacer política con nuevas ideas que no estén vinculadas al socialismo, porque Argentina ha sido décadas y décadas de políticas socialistas y era la primera vez, creo, que se planteaba hablar de política desde la mirada del liberalismo, y eso me llamó la atención, y ahí me metí y empecé a colaborar, digo, desde abajo, ¿no? Poniendo mesitas, repartiendo folletos, hablando con la gente, comentando las propuestas del espacio, cuáles son las ideas que defiende y demás. Yo empecé por ese lado y hoy el camino me ha llevado a ser legisladora. De mi parte he intentado dar lo mejor de mí siempre y espero obviamente poder seguir haciéndolo, porque digo, es algo que me gusta, y si no puedo seguir ese camino, y volveré al camino de la comunicación, que es lo que a mí me apasiona. Me encanta trabajar con redes. Me encanta la locución. De hecho, cuando yo empecé a estudiar en pandemia, digo que era estudiar en pandemia, el paso previo a una elección del 21, yo me enfocaba y quiero ser locutora porque quiero trabajar en el ámbito privado y me quiero especializar en doblaje. Y la vida me llevó por otro lado, ¿viste? Pero siempre es mi backup, porque me encanta la comunicación y es el lugar por donde quiero seguir. ¿Querés pedirle a esa cámara el voto? No sé, decir por qué votar a la lista de Adorni y no quizás decantarse por la lista, la de Marra o de Yamil Santoro, que también expresan una mirada de las visiones liberales en estas elecciones. Bueno, básicamente pedirle a los ciudadanos que nos acompañen con su voto, no solo los porteños, sino también extranjeros, porque votan en estas elecciones legislativas del 18 de mayo, que nos acompañen a La Libertad Avanza, que voten por la lista de Manuel Adorni, que es el candidato del presidente Javier Milei, para que podamos seguir creciendo con las ideas de la libertad en la legislatura y podamos hacer un cambio positivo desde una mirada distinta, con el liberalismo como bandera, para empezar a tener una Argentina mejor, una ciudad mejor, y empezar a brindarle a los ciudadanos aquello que nosotros vemos que hoy el PRO no les brinda, que es más seguridad, más limpieza, más tranquilidad y menos impuestos. Muchas gracias, Rebeca, hasta ahora. Bueno, vamos a una breve barrida, no corte publicitario, mejor la barrida de esta sección hermosa que tenemos que presentar. Y ya que hablamos de hermosa, bueno, voy a hablar de mi hermosa señora que está del otro lado con los graphs, y que me hizo un etiquetado frontal para mí directamente que dice exceso de amor. Me lo voy a guardar con muchísimo, pero le mandamos un beso a Eli, que también colabora con este programa. Colabora con este programa. Y se viene lo que están esperando. Se viene este juego. Acá, con lo que están esperando. No acá. Se muevan. Ya volvemos.